Artículos audiovisuales Mundo Historia. Época: Edad Antigua. Título del artículo: El ostracismo. La institución del ostracismo fue implantada en Atenas en el año 506 a.C. por Clístenes, si bien no fue utilizada hasta algún tiempo después, en el 487 a.C. Consistía en un procedimiento mediante el cual los ciudadanos de Atenas podían condenar al exilio a cualquier otro ciudadano si éste recibía los votos suficientes. Era una medida tomada poco después de superar la tiranía de los Pisístratas, y que tenía como objeto el impedir que nadie pudiera concentrar poder suficiente como para llegar a ser un tirano. El proceso se iniciaba con una votación realizada de forma anual, mediante la que se preguntaba a la asamblea ateniense si se quería realizar alguna expulsión. Los asistentes votaban sí o no, y entonces, si la mayoría se decantaba por el sí, se iniciaba el proceso. 2 meses después se procedía a una nueva votación en la que cada hombre debía escribir el nombre de su candidato a la expulsión en un pedazo de cerámica llamada ostraca por su similitud con la concha de una ostra. Estos trozos cerámicos eran restos de vasijas y otras piezas que se tiraban en un vertedero en el barrio de los alfareros de Atenas. Una vez escrito el nombre del elegido, se hacía recuento, y si un nombre llegaba a 6.000 votos, se le condenaba al ostracismo. De esta forma, un hombre libre, ciudadano de Atenas, era condenado al destierro sin necesidad de haber cometido delito alguno, sin acusaciones, sin juicio y sin posibilidad ninguna de recurso por su parte. El condenado tenía 10 días para abandonar Atenas y no volver en los siguientes 10 años. Se respetarían sus títulos y propiedades para cuando regresara, pero eso no podría hacerlo antes de una década, salvo que la ciudad le reclamara por algún motivo. Se le consideraba apartado pero no condenado, puesto que se trataba de una medida política pero no judicial. Para la mentalidad actual, el ostracismo sería completamente inaceptable, pero en aquella época se imponía el bien común al bien individual, de tal forma que se usaba el ostracismo como mecanismo preventivo, condenando a personas por su potencialidad como tiranos y no porque hicieran siquiera intención de serlo. Cualquiera que acaparara demasiado poder o durante demasiado tiempo, o que se ganara los suficientes enemigos, podía terminar en el ostracismo. Aunque también hay que decir que los propios atenienses eran bien conscientes de la necesaria excepcionalidad del proceso. Por ello, sólo 13 personas que se sepa actualmente fueron desterradas. Desde los años 487 a.C., con la expulsión de Hiparco, hasta el 416 a.C., en la que se produjo la última expulsión, fueron exiliados grandes hombres
como Cimón, Temístocles, Tucídides e incluso Jantipo, el padre de Pericles, que por cierto tampoco se libró de un intento de expulsión. Se podría pensar que es un sistema autodestructivo, puesto que lo elimina de la sociedad a los hombres que han demostrado mayor valía en la política. Pero solo es lo que parece, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el mismísimo Pericles estuvo bien cerca del destierro. A pesar de todo, el ostracismo era aceptado por todos, incluso por los propios perjudicados, y se demostró muy útil, ya que mantuvo alejada la tiranía de la ciudad por muchas décadas.